Le voy a pedir que haga una oración conmigo y nos vamos a poner en las manos del Señor para que el Señor sea el que hable en esta tarde. Padre bueno, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu poder, tu grandeza, tu majestad. Estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar, Señor. Gracias por tantas bendiciones recibidas, oh Dios. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, en esta tarde, de abrir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que al abrirla y al estudiarla, Señor, seas tú el que hables a nuestra vida, Señor. Seas tú el que exhorte, el que hable, el que redarguya, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Es lo único que deseamos. No hay otro deseo en nuestro corazón, sino el único deseo y el anhelo de nuestro corazón es que tú seas exaltado, que tú seas glorificado y que tú te lleves la gloria, Señor. Padre, gracias por el privilegio que me das de compartir con mis hermanos tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que me ayudes en esta tarde, Padre, para poder hablar lo que tú tienes para nuestras vidas. Que sea palabra tuya, Señor, la que salga de mis labios. Que sea palabra tuya la que nos exhorte, la que nos hable, Señor. Habla a nuestros corazones por medio de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hoy retomaremos el estudio de la vez pasada que compartí con ustedes sobre la importancia de la palabra de Dios en la salvación del hombre. No sé si se recuerde. La vez pasada hablamos de eso. Hoy vamos a hablar del segundo punto de este tema y hablaremos sobre la obra de Dios en el creyente, que es la regeneración, el nuevo nacimiento. La vez pasada hablamos del primer punto, que fue Dios hablando al hombre por medio del hombre, y eso es a través de la predicación de su palabra. La comisión que el Señor Jesucristo le dejó a su iglesia de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. Y la vez pasada vimos que predicar la palabra, el evangelio de salvación al perdido, no es fácil, porque siempre habrá obstáculos, habrá oposición. No es fácil. Y todo eso es porque el hombre está muerto espiritualmente. Por lo tanto, el hombre no puede responder al llamado de Dios sin que antes Dios obre en su vida. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es imposible que el hombre pueda acercarse a Dios por sí mismo. No puede, porque no hay en él el deseo o el anhelo de conocerle. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Por eso, hermanos, debemos ser pacientes al llevar y predicar el evangelio a las personas. Tenemos que tener bien claro que esto no se trata de nosotros, de querer convertir a la gente, mucho menos del que escucha, sino que se trata de Él. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La salvación no depende de esfuerzos humanos, no depende de qué tan bueno seas para hablar o cuánto conocimiento tengamos acerca de las Escrituras, la palabra de Dios. No depende de nosotros, sino de la voluntad, la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros solamente somos siervos, instrumentos en sus manos. Solo eso y nada más. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios, por favor. Capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, el versículo 4 al 7. Mire lo que dice. Dice el versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, nos quedamos sin palabras. ¿Qué somos? ¿Qué somos? No somos nada. ¿Qué valor tenemos? Ninguno.
¿Dónde está nuestra jactancia, nuestro conocimiento o sabiduría, nuestra grandeza? ¿Dónde? ¿Se da cuenta? No somos nada, todo se lo debemos a Él. Solo somos vasos de barro, frágiles, sin valor. Ni a vasos de plástico llegamos, mucho menos a cajas fuertes. Los ricos, los millonarios depositan sus fortunas en los mejores bancos del mundo, llevan su dinero a paraísos fiscales, consultan a los mejores asesores financieros y los contratan para que cuiden sus empresas, para que cuiden sus inversiones, guardan sus joyas en sus cajas fuertes más seguras. Tratan de cuidar su patrimonio de mil maneras, pero lo que acabamos de leer podríamos decir, ¿a quién se le ocurre tal cosa de depositar un tesoro en vasos de barro? De verdad, hermanos, nos quedamos sorprendidos cómo Dios obra y usa nuestras vidas, escogiendo hombres y mujeres insignificantes, personas que para el mundo somos sin valor. Vaya ahí atrásito conmigo en Corintios capítulo 1, el versículo 26, mire lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjese lo que dice el versículo 29 conmigo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que acabamos de leer hace pedazos toda altivez y arrogancia, todo egoísmo de pensar de que todo lo merecemos, nuestra jactancia de que todo lo sabemos, de pensar quién eres tú para que me enseñes a mí. Debemos tener mucho cuidado y humildad en nuestras vidas para no equivocarnos. Hay pastores, hay evangelistas y ministros de alabanza que por la gracia de Dios el Señor los ha llevado a lugares opuestos inimaginables y que los usa en gran manera. Pero muchas veces llega la jactancia a sus vidas y piensan que ellos son los grandes, los privilegiados, los ungidos, los iluminados, los únicos, los escogidos. Y cuando les llega el reconocimiento y la fama, también les llega la grandeza. Y ya no hay humildad en sus vidas. Y cuando se les invita a ir a una iglesia o a un evento, empiezan a cuestionar y a hacer preguntas y a poner condiciones. Preguntas como, ¿en qué ciudad está la iglesia? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuál va a ser mi alimentación? ¿Dónde me van a hospedar? ¿Cuál va a ser mi modo de transporte? ¿Helicóptero? ¿Una limusina? ¿O me voy a ir en el guajolotero? No sé si usted me entienda, pero allá en mi tierra así le decimos el autobús. Por aquí íbamos amontonados como cigarros y el marranito ahí en el costalito ahí en medio de nosotros. Y arriba de la canastilla iba lleno de guajolotes, por eso le decíamos el guajolotero. Y de acuerdo a como se les diga, toman la decisión de ir o no ir, porque ellos piensan que son los grandes, especiales, que fueron llamados para llenar estadios, para ir a iglesias grandes, no para ir a iglesias pequeñas de 50, 80 o 100 miembros. Eso para ellos ya no vale. Ir a esas iglesias es como perder el tiempo, porque ellos se creen importantes. ¿Sabes? No importa quién seas tú o quién te creas. La palabra de Dios dice que solamente somos siervos. Y por cierto, siervos inútiles. El único grande y poderoso es el Señor y su nombre es Jesucristo. Hermanos, que esto nos ayude a poner los pies sobre la tierra. No importa quién seas o cuánto Dios te use o hasta dónde Dios te quiera llevar. Que siempre tengamos la humildad y que podamos decir como Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que nuestro deseo solamente sea servirle, tomar su cruz y negarnos a nosotros mismos, seguirle y recibir lo que venga, porque muchas veces no seremos bien vistos o bien recibidos. Pero que nada de eso nos desanime, pues ni aún al mismo Señor Jesucristo lo recibieron bien los líderes religiosos de ese tiempo.
El Señor recibió mucha oposición en su ministerio y lo podemos ver en los 4 evangelios. Al Señor lo querían matar, Juan 7:1. Pero aunque haya oposición y adversidad, sigamos predicando la palabra al pecador, porque de esa manera Dios empieza a obrar en el hombre. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra tiene poder para obrar en el hombre, así como obró en Nicodemo, este hombre que vino a Jesús de noche, del cual hablaremos en este estudio, y de los alguaciles que mandaron los principales sacerdotes y fariseos a apresar a Jesús, pero al oír la palabra no pudieron hacer nada. Vaya conmigo a Juan 7. Juan 7:45, miren lo que dice. Los alguaciles respondieron: jamás verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le has traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: escuche, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Qué maravillosa y poderosa es la palabra de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra, Timoteo. Porque por la predicación Dios empieza a obrar en la vida del creyente la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Cuánto cuesta? Hermano, amigo, lo que vamos a estudiar hoy es lo más glorioso que al hombre le pueda suceder en su vida. La obra de regeneración es el nuevo nacimiento, es algo que no se puede comprar, conseguir en este mundo en el que vivimos. Es un regalo de Dios, que viene de lo alto, que viene de arriba. Y no es para todos, es para los escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. El nuevo nacimiento es un regalo divino. Es la segunda obra majestuosa de Dios para el creyente. La primera obra majestuosa es la predestinación, la elección, y la segunda obra es el nuevo nacimiento. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, hoy vamos a tener un estudio muy hermoso, que va a hablar Dios a nuestra vida. De eso estoy seguro, que Dios va a hablar a nuestra vida. Vamos a nuestro pasaje que vamos a leer hoy, ahí en Juan capítulo 3, si puede ir. Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer un pasaje muy conocido que habla del nuevo nacimiento, basado en la vida de Nicodemo, un hombre religioso que vino a Jesús de noche. Muchos este pasaje lo conocen como la historia de Nicodemo. Es tan conocido que aún hasta los niños lo conocen. Si usted le pregunta a uno de los chiquillos que están aquí, de nuestros hijos: ¿tú sabes quién es Nicodemo? Yo le aseguro que se lo va a decir. Saben de él. Pero este tema es muy importante por su contenido. Muchos de nuestros hermanos estudiosos y conocedores de la palabra dicen y consideran que este pasaje es uno de los más importantes en toda la Biblia, que está entre los 3 y 4 pasajes más importantes de la Escritura. Aunque toda la Escritura es importante porque es inspirada por Dios, pero este pasaje en particular es muy importante
No porque se trate de Nicodemo, sino porque habla acerca de la salvación del hombre, de la vida eterna. Estos versículos que vamos a leer es un espejo en el cual nos vamos a ver hoy. Vamos a ver realmente nuestra vida, nuestra identidad, si somos o no somos lo que decimos ser. Este pasaje nos confronta, quedamos transparentes, quedamos desnudos delante de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Mateo 7:21 es lo que dice eso. Hermanos, a Dios no le podemos engañar. Yo a ti te puedo engañar. Tú a mí me puedes engañar. Nosotros podemos decir que conocemos a Dios. Podemos decir que conocemos a Dios, tú y yo. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Pero hermanos, si hoy al mirar nuestra vida, al vernos en el espejo, que es su palabra, nos damos cuenta que no somos genuinos, que no somos verdaderos, que no hemos nacido de nuevo, corramos, busquemos y vengamos a Jesús como Nicodemo, vengamos arrepentidos a los pies de Cristo. Pidamos misericordia, pidamos perdón. Mire lo que dice el versículo 1 ahí de capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer de 10 versículos, vemos la historia de un hombre llamado Nicodemo. Él era un principal de los judíos, era un fariseo. Los fariseos eran una secta religiosa. Él era uno de los miembros de esa religión en los tiempos de Jesús. Según Josefo, había alrededor de 6,000 fariseos en ese entonces que formaban esa religión. Los fariseos surgieron a consecuencia de que hubo por lo menos por más de 400 años un largo silencio en Israel por parte de Dios, sin que ningún profeta levantara la voz, sin visiones, sin sueños, sin mensajes directos del cielo. Ese fue el periodo que separó el Antiguo del Nuevo Testamento, un tiempo en el que Dios parecía guardar silencio. Y es entonces cuando nace este grupo que cambiaría el escenario religioso de Israel. El origen de los fariseos comienza con una crisis en el pueblo de Israel. Después del cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel regresó a su tierra quebrantado, regresó humillado, de cierta forma más consciente de su pecado. Durante el exilio había perdido en carne propia las consecuencias de abandonar la ley de Dios. Y por eso al regresar surgió entre ellos un deseo sincero: nunca más desobedecer la ley. Ellos eran un grupo religioso que dedicaba cada instante de su vida al estudio de las Escrituras y a la defensa rigurosa de la ley de Dios, especialmente a estudiar la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés, el Pentateuco. Eran hombres estudiosos, eran laicos provenientes del pueblo común, apasionados por la palabra y temerosos de que Israel no volviera a caer en desobediencia. Esos eran los fariseos.
El nombre fariseo viene del griego perushim, que quiere decir separado. Y eso era lo que ellos querían ser, separados del pecado, separados de todo lo que pudiera ofender la santidad de Dios. Mas sin embargo, algo crucial se perdió en el camino. ¿Qué enseñaban realmente los fariseos? ¿Por qué Jesús entró en conflicto con ellos tantas veces? ¿Por qué odiaban tanto al Señor al punto de quererlo matar? Y ahora vemos a uno de ellos venir y llegar a Jesús. Hermanos, es bien interesante ver la forma de cómo este hombre llegó a Jesús. Llegó de noche. ¿Por qué de noche? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no vino de día? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es que no sabemos el motivo. Tal vez vino de noche por miedo a sus compañeros, los fariseos, o por miedo a ser descubierto y ser destituido de su puesto, ya que Nicodemo era uno de los principales fariseos que conformaban el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era la Corte Suprema, el tribunal judío en la época de Jesús. Era compuesto por 70 hombres, los fariseos más prominentes, los más intelectuales, los más sabios, los más eruditos, y muchos de ellos los hombres más ricos, y también estaba conformado por exsumos sacerdotes. Y se cree que Nicodemo era uno de los más ricos de ese tiempo. Entonces imagínense, para venir a Jesús, él tenía que tomarlo con mucha precaución, ser muy cauteloso para no ser descubierto, porque al descubrirlo, iban a pensar que se estaba alineando a los pensamientos de Jesús. Hermano, tal vez Nicodemo no vino de noche porque de día no podía hacerlo a causa de las responsabilidades que tenía. No sabemos por qué vino de noche, pero lo que sí sabemos es que para tomar esta decisión de venir a Jesús, para Nicodemo no fue nada fácil. Y así ha sido siempre cuando alguien viene a los pies de Cristo, cuando alguien quiere acercarse a los pies de Cristo. Siempre hay críticas, siempre hay rechazos, siempre hay burlas. Cuando alguien se convierte o cuando alguien se acerca, hay burlas. Lo primero que dice la gente: ahí viene el hermano, ahí viene el brother, dicen. Ahí viene el aleluya, aleluya, aleluya. Cada quien con las suyas salen, se burlan. Cuando alguien viene a Jesús, hay desprecios. ¿Cuántos padres, al ver a sus hijos que se convierten al Señor, los desprecian? Los miran como enemigos y les dicen: por habernos traicionado, por habernos hecho esto, de haberte convertido al cristianismo, te desconocemos, ya no eres nuestro hijo. Lárgate de nuestra vida. Para nosotros estás muerto. Qué difícil es esta situación para algunos de nuestros hermanos. Como humanos duele un desprecio de esto, ¿sí o no? Duele. Duele un desprecio de nuestros padres o de nuestra familia. Hermanos, el venir a los pies de Cristo, al encuentro con Jesús, no es fácil. Cuesta seguir a Jesús. Por eso el mismo Señor dijo, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. De verdad que cuesta seguir a Cristo. Por eso al ver a este hombre, saber quién era y a qué religión pertenecía y qué pensaban del Señor los fariseos, al verlo llegar delante de Jesús, solamente podemos pensar una cosa: que en este hombre había una gran necesidad, muy grande, de saber y conocer quién era Jesús. Pero para que pudiera llegar al Señor, Nicodemo tuvo que haberlo pensado 1000 veces.
Yo no me puedo imaginar cuántas noches este hombre no durmió, cuántos días de angustia, cuántos días de preocupación, viendo la forma de cómo llegar y empezar una conversación, pensando, ¿qué le voy a decir cuando me presente? Lo mismo que nos pasó a nosotros cuando nos le declaramos a nuestra esposa. No sabíamos ni qué decir de los nervios, ¿verdad, hermanos? No sabíamos ni qué decir. Ahora imagínese a Nicodemo, que no se iba a presentar delante de cualquier hombre. Yo solamente pienso y digo lo que tuvo que haber pasado en su cabeza. Oiga, presentarse delante del que hacía milagros, delante del Señor. Un hombre que lo odiaba se formulaba ideas y decía, ¿cómo voy a llegar delante del Señor? ¿Qué le voy a decir? Tal vez hasta escribía frases y decía, no, me veo muy tonto. No, lo voy a borrar. Y escribía y escribía. Tantas cosas. Y de tanto pensar, ¿cómo le voy a hacer para llegar delante del maestro? Dijo, voy a ir de noche, pero ¿qué le digo? Y de repente de tanto pensar dijo, I got it, lo tengo. Y miren lo que dice el versículo 2. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿A qué señales se refería Nicodemo cuando se acercó a Jesús? A las señales que dice el capítulo 2 ahí mismo, en Juan, el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí vemos la omnisciencia de Cristo, la omnisciencia del Señor. ¿Sabe? Los fariseos no odiaban a Jesús por sus milagros. Por 400 años no habían visto milagros ellos. Ellos solamente habían escuchado de sus antepasados los grandes milagros que Dios había hecho, que había abierto el mar rojo, el mar para que pasara el pueblo de Israel, que había sacado agua de la peña. Todos esos milagros los sabían porque se los habían contado por la historia, pero ellos no los habían visto por 400 años. Entonces, ellos al ver a Jesús hacer esas señales, esos milagros, decían, wow, sorprendidos. Qué maravillas las que hace este hombre. Los fariseos no odiaban a Jesús por sus milagros, ni por lo que él hacía, lo bueno que él hacía. No, los fariseos odiaban a Jesús porque Jesús vino a desenmascararlos, a decirles sus verdades. Mire lo que dice Mateo 23. Mateo 23 dice, versículo 23, vamos a leer el verso 14, pero antes, en el versículo 1, mire lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Les está diciendo, en la silla de Moisés se sientan esos hombres, donde Moisés se sentaba en la silla para enseñar al pueblo, para instruir al pueblo. Ahí se sientan esos hombres a enseñar al pueblo. Pero mire, ¿por qué lo odiaban? Lo que dice el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por restar, recibiréis, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque deis más la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero de adentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. Y el versículo 23, por si fuera poco, mire lo que les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso lo odiaban. Porque Jesús vino a decirles sus verdades, a desenmascararlos. Y ahora mire cómo llegó Nicodemo a Jesús, uno de esos hombres. Llegó con una afirmación, con un reconocimiento, llegó con un halago hacia el Señor. Llegó halagando al Señor, diciéndole: Señor, qué maravillas las que tú haces. ¡Qué señales las que tú haces, Señor! ¡Wow! Pero mire cómo Jesús no le dijo: oh, gracias, Nicodemo, muchas gracias por tus palabras, te las agradezco. Pásale, siéntate. ¿Gustas una coca, Nicodemo? Nico, qué bueno que has visto los milagros que he hecho. ¿Verdad que están fuera de serie, que son de otro mundo? Nicodemo, ¿viste cuando multipliqué los peces y los panes? ¿Cuando convertí el agua en vino? ¿Cuando resucité a Lázaro y a la hija de Jairo? ¿Cuando abrí los ojos a los ciegos? ¿Cuando limpié a los 10 leprosos? ¿Lo viste, Nicodemo? Oye, Nicodemo, ¿de casualidad no traes una pata chueca para enderezártela? Quiso impresionar al Señor, halagando lo que él hacía. Pero el Señor no es como tú y como yo. Si tú y yo recibimos un halago, cuando recibimos un halago, ¿sabe qué? Nos enaltecemos. Nos creemos más de lo que somos. Hermano, qué bonito canta. Oh, gracias. He tenido a los mejores maestros de canto. He domado mi voz por muchos años. Mi maestro fue Vicente Fernández y mi padrino Pedro Infante. Hermana, qué peinado tan bonito trae. Ay, gracias, dicen las hermanas. Y eso que solamente me hice un chongo. Un chongo, 2 horas en el salón. A nosotros no nos pueden decir algo porque volamos alto. Nos vamos a las nubes, nos inflamos. ¿Y sabe qué? Cuando nos desinflamos, nos damos el ranazo y por eso ya no nos levantamos. Nicodemo llegó con un halago tratando de impresionar a Jesús. Pero a Dios nadie le puede impresionar. Él nos conoce. Él lo sabe todo. Mire la respuesta de Jesús. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que vemos en este versículo es la omnisciencia de Jesús. Le contestó con una respuesta, porque él sabía el verdadero motivo por el cual Nicodemo había venido a él. Jesús le dijo: Nicodemo, no seas hipócrita, no seas falso. Yo te conozco, yo sé la verdadera intención por la cual tú viniste.
Conozco tu corazón, tu mente, conozco todo tu ser, tus temores, tus dudas, tu aflicción, tus angustias. Nicodemo, siéntate y escucha lo que te voy a decir, porque te voy a hablar directo al corazón. Voy a hablarte a tu interior. Te es necesario nacer de nuevo. Hermano, al escuchar estas palabras, Nicodemo se quedó frío, sorprendido. Él no esperaba esta respuesta. Estaba ignorante a lo que el Señor le dijo. Y dijo, ¿qué? Maestro, no te entiendo. Por favor, explícamelo. ¿Por qué me dices que si no nazco de nuevo no puedo ver el reino de Dios y no podré ser salvo? Nicodemo, al verse descubierto por Jesús, no le quedó otra que decir, Rabí, maestro, tienes razón. Tú sabes por qué estoy aquí. Ese es mi temor. No estoy seguro de mi salvación. Lo que vemos en Nicodemo es lo que la mayoría de las personas tienen en su corazón. La preocupación del pecador. La pregunta de qué debo hacer para ser salvo. ¿A dónde voy a ir cuando muera? Esa es la preocupación más grande que el hombre tiene. Pues sabemos que un día moriremos, pero que no sabemos a dónde vamos. Marcos 10:17, lo que leyó el pastor al principio de este joven rico. A diferencia de Nicodemo, Nicodemo llegó con un halago. Este hombre rico llegó, sí llegó directamente a hacerle la pregunta al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios. Y le dijo, ¿sabes? Tienes los mandamientos, obedécelos, hazlos. Este hombre dijo, Señor, los he cumplido desde mi juventud. Y dice que mirándolo Jesús lo amó y le dijo, bien has dicho, pero te hace falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, y entonces harás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme y toma tu cruz. Pero dice la palabra que este hombre, al oír las palabras del Señor, dice que se dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchos bienes. Ahí estaba el nuevo nacimiento. Ahí estaba la respuesta a su pregunta. Él le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, para que tú heredes la vida eterna, tienes que nacer de nuevo. Tienes que empezar una nueva vida. Le estaba diciendo, ese es el nuevo nacimiento. Dejar tu vida pasada y empezar una vida nueva en el Señor. Y me sigues. La preocupación más grande del hombre no es que ya pasó un año más y no me he casado, no he formado una familia, o ya se me fueron los años y no he podido hacer mi casa, no he cumplido mis sueños. La preocupación del pecador debería ser que él sabe que un día va a morir y que estará frente de Dios para ser juzgado. Ese debe ser el temor más grande del ser humano. Y ese temor es el que trajo a Nicodemo delante de Jesús. Jesús le dijo, para que puedas ser salvo necesitas nacer de nuevo. Nicodemo le dijo en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire la respuesta de Nicodemo. Estaba en las nubes. Estaba más perdido que Adán y Eva en el Día de las Madres, dicen por ahí. Completamente ignorante a lo que el Señor decía. Este hombre le dijo, Maestro, es imposible lo que me estás pidiendo, eso no se puede hacer. Y Jesús le dijo en el verso 12,
si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijere las celestiales? El Señor le dijo: tienes razón, Nicodemo, tú no puedes hacer nada. Nadie ha contribuido a su nacimiento físico. Te hablo del nacimiento espiritual. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La pregunta de Nicodemo, y tal vez la de muchos de nosotros: ¿cómo puedo nacer de nuevo para ser salvo? Usted dirá: yo sé cómo nacer de nuevo. Solo tienes que levantar tu mano y pasar enfrente y repetir una oración, y naces de nuevo. Eso es lo que muchas iglesias enseñan, o los evangelistas en las grandes campañas les enseñan a la gente cómo nacer de nuevo. Les dicen: pasa enfrente y haz una oración. Los guían para que nazcan de nuevo. Pero eso es mentira. El hombre no puede guiar al hombre para que nazca de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Hay libros, hay folletos, hay artículos de cómo nacer de nuevo. Los 5 pasos para nacer de nuevo. Pero eso es falso. No es verdad. Entonces, ¿cómo nazco de nuevo? Vaya conmigo a Juan, ahí atrásito en el capítulo 1. En el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos versículos enseñan que la regeneración es un hecho en todo aquel que recibe a Cristo y cree en su nombre. Eso quiere decir que no hay un cristiano verdadero que no haya nacido de nuevo. No lo hay. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo de que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, solo una nueva criatura entra en el reino de los cielos. Es lo único que se necesita para ser salvo. No importa de dónde seas o de qué nación seas o a qué familia perteneces. Solo tienes que experimentar la obra divina de la regeneración para ser salvo y ser parte de la familia de Dios para siempre. Pero primero Dios tiene que infundir vida en alguien que está espiritualmente muerto. Es la única manera para alcanzar la salvación, y esa obra divina la puede hacer y le pertenece exclusivamente a Jesucristo. Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo aquel que recibe a Cristo y cree en Él será salvo. Vaya conmigo a Juan, ahí adelantito, capítulo 6, verso 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierdan yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo el que en Él cree tiene vida eterna. Jesús no rechaza a nadie que tiene fe verdadera. ¿Qué es la fe verdadera? Juan 1:12 y 13, lo que leímos ahí en Juan, habla de dos cosas, de dos frases que están entrelazadas, dos componentes que hacen posible que esta fe sea genuina y verdadera. En primer lugar, Juan habla del cristiano como aquel que recibió a Cristo. El verbo recibir significa agarrar, obtener, tomar, apoderarse de algo.
Esto se refiere a más que el mero reconocimiento intelectual o el simple hecho de creer. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque la misma palabra lo dice, que aún los demonios creen y que saben mucho acerca de Cristo, pero no por eso son salvos. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios reconocieron cuando Jesús estuvo en la tierra. Marcos 5:7 dice: los demonios le dijeron a Jesús a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios saben quién es Jesucristo. Saben que Él es el Hijo de Dios, que murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día para expiar los pecados del mundo, y que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre. Los demonios saben eso. Ellos saben quién es Cristo, pero al mismo tiempo le odian profundamente. No tienen una relación estrecha e íntima con Jesús. Y de la misma manera una persona puede saber de Jesús y no ser un verdadero creyente. El hecho de que estemos aquí cada domingo, el hecho de que tú digas que eres cristiano, tú puedes conocer la verdad y no abrazarla, no ser un verdadero creyente. El simple reconocimiento de Jesús no conduce a nadie a la salvación. ¿Sabe? Es posible conocer la verdad de Dios y no ser salvo, pero para ser parte de la familia de Dios hay que creer en el nombre de Cristo Jesús. Juan 5:43 habla otra vez que es necesario recibir y creer en Jesús. Esto quiere decir, creer en Cristo es recibirle, y recibirle es creer en Él para salvación. No se trata de creer solamente y de vivir a nuestra manera como se nos pega la gana. Pues aún los demonios creen y no son salvos. Esto no se trata de una fe, esto se trata de una fe verdadera. ¿Y cómo es eso? ¿A qué se refiere? Hermano, quiero que escuche bien, que abramos nuestros oídos, tú y yo. ¿A qué se refiere a esa fe verdadera? Escucha bien. Se refiere a aspectos como negarnos a nosotros mismos, a vivir bajo la autoridad de Jesús y seguirle todos los días de nuestra vida, a no vivir como si no le conociéramos, haciendo lo mismo que los demás, haciendo los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, siguiendo las corrientes de este mundo, como dice Efesios. Debemos vivir como hijos de Dios y seguirle todos los días de nuestra vida. Afectos que, por ejemplo, los demonios no están dispuestos a hacer nunca. La fe que salva es comprometerse profundamente con la autoridad de la persona de Cristo y vivir para Él. Hermanos, hagamos un alto en nuestra vida. De verdad, hagamos un alto en nuestra vida. Y analicemos si estamos en la fe verdadera. Si realmente hemos nacido de nuevo. Esto no se trata del simple reconocimiento o de creer en Jesús a nuestra manera, porque muchos así vivimos. Muchos de los que estamos aquí así vivimos. Pensamos que solamente creer en Cristo es fácil y vivir a nuestra manera, vivir igual que los demás, hacer lo mismo que los demás. Y yo también creo en Cristo, pero lo que leímos, también los demonios creen. Esto no se trata del simple conocimiento de creer en Cristo a nuestra manera. Como yo les decía, hermanos, hagámonos una pregunta. ¿Nicodemo sabía de la Biblia? Sí, sabía más que tú y yo juntos.
Era el maestro, Nicodemo era el maestro de Israel. ¿Nicodemo asistía a la iglesia? ¿Asistía a la iglesia? Sí, vivía la mayor parte de su tiempo en las sinagogas. Nicodemo se reunía con personas que profesaban fe. Sí, al igual que tú y yo. Nicodemo predicaba. Sí, era un erudito de las Escrituras. Él hacía muchas cosas que tú y yo hacemos, pero no por eso Nicodemo era salvo. Y así puede haber muchos Nicodemos en la iglesia. Jesús tuvo que decirle: tienes que nacer de nuevo. Imagínese esta escena tan piadosa y maravillosa. Jesús enseñando al maestro de Israel. Los dos juntos, cara a cara. Quizás Jesús poniéndole la mano en el hombro y diciéndole con mucho amor: mi amado Nicodemo, no importa cuánto conocimiento tengas, o si eres el maestro de Israel, o a qué religión perteneces, tú tienes que nacer de nuevo si quieres ser salvo. Mire lo que dice el verso 9 de ahí de Juan, capítulo 3. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo le dijo: maestro, ¿qué me quieres decir? Me estás hablando en chino, no te entiendo nada. No sé cómo nacer de nuevo, explícamelo por favor. Imagínese la frustración e incapacidad y la ignorancia al estar frente al Señor. Estos momentos no fueron fáciles para Nicodemo. Mire lo que le dijo Jesús en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Señor le dijo: Nicodemo, esto no es nuevo. Tú deberías saber de lo que te estoy hablando. Esto es lo que profetizó Ezequiel. ¿No lo has leído? Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 36, el versículo 25. Mire qué dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, imagínese al Señor diciéndole a Nicodemo: es increíble que no sepas lo que te estoy hablando. También Deuteronomio 36 habla de una circuncisión de corazón. En el versículo 6 dice: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pero al ver Jesús que Nicodemo no entendía de qué nacimiento le estaba hablando con todo su amor, ¿sabe qué? Jesús le predicó el evangelio. Cuando vio su ignorancia, ese es Dios, ese es Jesús. Él nos ama tanto, Él nos habla porque Él no quiere que nadie se pierda. Y al ver la ignorancia de Nicodemo le dijo: Nicodemo, ¿has leído cómo Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que el pueblo de Israel no muriera cuando fuera mordido por las serpientes? ¿Lo sabes? Nicodemo le dijo: sí, rabí, lo sé. Jesús le dijo, verso 14 en Juan 3: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
Verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, imagínense qué hermoso Jesús el Señor diciéndole a Nicodemo: yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Nicodemo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. De cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nicodemo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Nicodemo? ¿Crees esto tú en tu corazón hoy? Es la pregunta que nos hace el Señor. Oh, hermano, qué precioso es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Lo que el hombre necesita no es riqueza, no es fama, tampoco poder. Lo que el hombre necesita en su vida es a Cristo para que pueda ser perdonado de sus pecados y viva para siempre. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Lucas 11:23 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La historia de Nicodemo que leímos, nos tardaríamos, ¿qué? 3-4 minutos para leerla. Pero yo no me puedo imaginar cuánto tiempo pasaron juntos esa noche. Tal vez fueron horas. El Señor hablándole de las buenas nuevas de salvación a Nicodemo. Qué privilegio el que este hombre tuvo de estar cara a cara con el Maestro y disfrutar de su presencia, de escucharlo hablar al punto de ni siquiera preocuparse por el tiempo. Porque así es cuando el Señor habla a nuestras vidas. Uno no quiere que el tiempo pase, que la predicación se termine, pero para otros se les hace una eternidad, se duermen. Y lo primero que dicen: no termina el hermano, ya tiene 2 horas y apenas va con la introducción. Yo ya me quiero ir, se me queman los frijoles. Mientras que otros están disfrutando de la presencia de Dios y diciendo, como dijo David en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo, que quiere decir para buscar a Dios en su templo. Ese es el deseo, el anhelo de un hijo de Dios: estar en la presencia del Señor todos los días de su vida. Pero ese deseo solo lo tiene alguien que ha nacido de nuevo por la predicación de la palabra de Dios. Y eso podemos ver en Nicodemo. Cuando Jesús le predicó el Evangelio, Nicodemo ya no volvió a ser el mismo. Él fue el único fariseo de 6,000 que había en Israel que vino a Jesús y fue salvo. Aunque también la Biblia habla de otro hombre que era fariseo y que era perseguidor de la iglesia. Y fue alcanzado, el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3, el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Hermano, alguien que ha nacido de nuevo ya no puede ser la misma persona, ya no puede ser el mismo. Ya no puede vivir como antes. Esa es la obra regeneradora de Dios en el nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento, la cual nos da una nueva naturaleza que ya no está esclavizada al pecado, sino al contrario, nos vuelve en arrepentimiento y fe para seguirle a Él por el resto de nuestras vidas. Y eso es lo que vemos en Nicodemo. Ya no volvió a ser el mismo después de que vino al encuentro con Jesús y ser salvo. Usted dirá, ¿cómo prueba que Nicodemo fue salvo? Bueno, porque la Escritura lo dice, porque la Escritura misma lo dice. Ahí en Juan capítulo 19. Juan 19, el versículo 38, mire lo que dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39, mire lo que dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultarlo entre los judíos. Hermano, qué hermoso pasaje el que estamos leyendo aquí. Cuando Dios nos perdona y nos salva, lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos con el Señor. Mire, este hombre, el que vino de noche por temor, cuando fue alcanzado, ahora viene y dice: no me importa que me vean. Qué amor el de este hombre. Alguien que odiaba antes al Señor, ahora lo amaba con todo su corazón y dijo: yo traigo esto para mi Señor. Y vino y lo envolvieron en aromas. Aquí vemos a un hombre ser cambiado completamente, de ser odiador del Señor, ahora a amarlo con todo su corazón. Pues trajo esas especies aromáticas para preparar el cuerpo del Señor para ser sepultado. Eso lo dice todo. Eso lo dice todo. Eso solamente lo puede hacer un corazón que ama. Porque si no lo amara, no le hubiera importado para nada el cuerpo de Jesús. Al contrario, estaría feliz celebrando su muerte. Hermano, eso solo lo puede hacer Dios, cambiar la vida del pecador. Por eso, hoy te digo, si aún no has sido salvo, hoy es el día de salvación. Amigo que estás aquí, si tú no estás seguro de tu salvación, hoy es el día de tu salvación. Y tú también, hermano, tú te conoces. Este hombre era maestro, conocedor de las Escrituras, pero él no estaba seguro de su salvación. Y así tú y yo, tal vez podemos tener años en la iglesia y nuestra vida es la misma. No hemos cambiado. Solamente vivimos engañados. Que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. La Biblia dice: si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Vengamos arrepentidos a los pies del Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos y para darnos una vida nueva. Vamos a orar. Oh Padre,
Grande es tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablas. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos tienes aquí, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, y por hacernos ver nuestros defectos, nuestra apatía, Señor, nuestra falta de amor hacia ti, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, oh Dios. Te lo pedimos. Solo pedimos, Señor, que tú sigas obrando. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos al último canto, hermanos.